Bien. Hoy les propongo dar unos cuantos pasos en este capítulo 2 de conversaciones para que en nuestra próxima reunión de julio podamos comenzar con el capítulo 3, llamado Edipo, uno de los capítulos, según mi entender, más interesantes del libro. En lo que nos queda de este capítulo, historicidad y estructura, que vamos dejando atrás, me parecía interesante sobre todo recortar 3 momentos de esta conversación, 2 de ellos de orden clínico y el otro referido al sistema delirante que habitamos. ¿Escucharon bien? Al sistema delirante que habitamos. Un sistema en el cual parece que se fuera perdiendo la esperanza de que algo de lo que decimos sea escuchado. Y a propósito de ese cercenamiento, las consecuencias que esto puede acarrear en el plano social. Y sobre todo, en este último punto, vamos a comentar hoy, brevemente, y que está en referencia a aquello que nos marca y cómo puede ser o no escuchado, vamos a hacer referencia a la masacre de la escuela de Columbine en Estados Unidos en 1999. Bien, entonces vamos ahora hacia nuestra primera estación de hoy, que está en la página 35 de Conversaciones, en el momento en el cual le preguntamos a Fuckerman que habíamos hecho referencia a acontecimientos históricos, tales como el nazismo, el golpe de Estado del 76, ¿no? O la Guerra de las Malvinas, sucesos todos ellos que se identifican con la suspensión de derechos y garantías constitucionales, bajo el pretexto de una coyuntura amenazante para el Estado. Estoy leyendo la pregunta. Estas excepciones señalan una situación paradójica para el derecho mismo, ya que desde allí se pretende la aplicación de algo que a su vez anula el Estado de Derecho. Nuestra pregunta remite a las referencias históricas que usted, a Fuckerman está dirigida esta interpelación, esas referencias históricas que usted ocasionalmente tiene en cuenta en el campo de la clínica y su vinculación con el estado de excepción. Y acá en la pregunta mencionamos a un autor que ha trabajado mucho sobre este tema, que es muy recomendable, que es Giorgio Agamben. Tiene especialmente un artículo que se llama El estado de excepción. Y ahí nos sorprende nuevamente Fuckerman por la derivación tan inesperada que él plantea respecto del estado de excepción. Este estado de excepción que, como recién se comentaba en la pregunta, representa una situación paradójica, en tanto, bueno, se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal, por lo cual el estado de excepción, ahí se genera una zona de indeterminación entre dentro y fuera, lo que está dentro de la ley y lo que está fuera de la ley. Lo ilustro con un ejemplo que a ustedes les va a evocar algo que fue muy importante en su momento.
Luego del atentado a las Torres Gemelas, en el 2001, el presidente Bush, hijo, promulgó la ley patriótica. Esa ley patriótica fue fundada en el argumento básico de que después de los atentados del 11 de septiembre, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad o sus derechos constitucionales. Y que en realidad ameritaba restringir en ese momento los derechos constitucionales para garantizar la seguridad. Este fue el fundamento de la ley patriótica de Bush. Fíjense que hay una paradoja ahí. Esto implicó, por ejemplo, que en Estados Unidos diversos sectores de la sociedad, aún a riesgo de ser calificados de traidores o de favorecer el terrorismo, se opusieran a la ley patriótica, justamente por haber suspendido la vigencia de los derechos humanos, las libertades civiles en Estados Unidos. Incluso varios fallos judiciales declararon inconstitucional esta ley. De todos modos, la ley se aplicó. Es más, no solo se aplicó, habilitó a la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, habilitó para que almacenara los datos sobre las llamadas telefónicas de millones de personas. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de ver la película sobre Edward Snowden, este americano que trabajaba en la agencia de seguridad, que él, digamos, se da cuenta de que hay algo que está vulnerando los derechos, captura esa información y luego tiene que escapar. Actualmente vive en Rusia. Bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué relevancia puede tener esto que les estoy contando en este espacio en el cual nosotros recibimos consultas por la infancia? Bueno, la cuestión es que Fuckerman justamente abaraja este tema del estado de excepción diciendo que el problema es que la excepción pase a ser la regla. Y de hecho, fíjense ustedes que de alguna manera lo que pudo haber sido en un momento una situación extraordinaria, ahora se ha constituido justamente en una norma, porque vivimos de algún modo bajo el estado de excepción. De hecho, bueno, los últimos dos años y medio en el mundo supusieron un cercenamiento de ciertas libertades, bueno, con el argumento, por supuesto, muy válido de la seguridad sanitaria, pero ustedes saben que mucha gente en todo el mundo se opuso al cercenamiento de esa libertad, ¿no? Para movilizarse, para transitar, para acceder a ciertos espacios. Llevaría mucho tiempo por ahí comentar en este momento qué fundamento tiene esta cuestión de el estado, la excepción como el lugar desde donde se construye un armazón común, tal como plantea acá Fuckerman, la excepción como esa que constituya la ley, pero no forma parte de la ley. Porque yo ahí tendría que comenzar a comentarles que en el fundamento de la ley está la violencia. Si nosotros analizamos dónde se funda la ley, se funda en una situación de violencia respecto a la cual luego se genera un orden
pero un orden que también contempla la violencia, porque justamente fíjense que, de alguna manera, para asegurar el Estado de Derecho, el Estado mismo pasa a tener el manejo de la violencia. Más controlado, más regulado, a veces no, pero la violencia está en la base justamente de la norma. Pero bueno, no vamos a ir por ese lado porque nos llevaría tiempo. Quizás podemos dedicar otro encuentro a hablar sobre eso. Pero aquí lo que Fuckelman nos comenta es, en realidad, ¿cómo se juega entonces la excepción para un sujeto? Ya ahí salimos de la dimensión de los estados y nos preguntamos cómo juega la excepción para un sujeto. Lo voy a decir de un modo distinto a cómo lo plantea el doctor Fuckelman, pero tratando de no traicionar la esencia de lo que él comenta. Pensemos lo siguiente. Nuestra Constitución, como sujetos, tiene como condición, lo hemos conversado con ustedes, la pura percusión del significante, de la palabra en el cuerpo. ¿No? Y acá están colegas de la psicología, pero también de la psicomotricidad, y podrán dar cuenta de esto. Como la voz percute sobre el cuerpo. La palabra, el lenguaje percute sobre el cuerpo y eso tiene consecuencias diversas. Del modo en el cual haya percutido la palabra, el lenguaje sobre el cuerpo. Esa percusión de la palabra sobre el cuerpo supone el encuentro con un goce que se mantiene fuera de sentido. Lo voy a decir de un modo quizás no del todo correcto, pero quizás aproximativo. Imaginemos una criatura recién nacida, ¿no? Y esas voces que van impregnando a la criatura, las voces de los que están hablando allí, esas voces percuten. Para la criatura, esas voces van soldándose con las experiencias del cuerpo, las que se derivan de la asistencia de la familia. Entonces, noten a ustedes que tenemos dos situaciones muy importantes, porque es la voz, la mirada de los que están asistiendo, que como ustedes sabrán, es una voz y una mirada que no debe ser anónima. Nosotros en realidad esperamos que la voz y la mirada dedicadas en lo posible no sean institucionales, aunque ya hemos dicho acá que parece que las familias cada vez se parecen más a un orfanato, ¿no? La familia se parece más a una institución, ¿no? Cada vez más. Los padres funcionando con un protocolo. Pero bueno, nosotros esperamos que esa mirada y esa voz no sean anónimas. Sabemos que esa voz, esa mirada, a su vez están subordinadas al lenguaje, en el deseo parental. Entonces, imagínense ustedes esa experiencia en la cual el cuerpo se va impregnando, ¿no?, de eso que percute y que va vinculado a los placeres, a los goces, a ciertas regulaciones en las cuales el cuerpo está comprometido. Entonces, ese encuentro con un goce vehiculizado por la palabra, por la voz, es algo que se mantiene fuera de sentido, al menos en esa etapa primordial. Ahora, en algún momento sabemos que las criaturas van también, de alguna manera, ubicándose respecto a un lenguaje que tiene un ordenamiento gramatical. Entonces empiezan a flexionar hacia ese momento del sinsentido. ¿Qué lío se nos arma ahí? Porque al flexionar hacia el sinsentido, también se flexiona hacia esos lugares de goce.
que están fuera del sentido, pero están en el fundamento. Entonces, nuestra existencia, por supuesto, transcurre en la dimensión del sentido. Se puede decir, vamos en busca de él, ¿no? Tenemos ciertas convicciones respecto del sentido. Pero bien podríamos decir que si algo sabemos del sentido, es porque hay algo en nosotros mismos que nos ha constituido y que es radicalmente sin sentido. Repito, si tenemos alguna experiencia del sentido, es porque hay un lugar en nosotros que radicalmente está vinculado con el sinsentido. Entonces, eso constituye una excepción. Como algo que no entra en el encadenamiento de los sentidos sobre los cuales se sustenta nuestra vida. Y es más, con las personas que ustedes reciben, se les va a hacer patente, se nos hace patente, cómo lo que constituye a veces un motivo de consulta es aquello que viene trastornado, alterado, ¿no? Como sin sentido, y que viene a complicarle la vida a la gente. Ahora, resulta que eso mismo que trastorna, que altera, resulta una evidencia de vida. Les cuento un pequeño ejemplo que ayer me comentaba una paciente que supervisaba, ¿no? Sobre un señor joven que encontró una pareja con la cual está en una situación amorosa y su vida de alguna manera se ha ordenado, está en análisis, ¿no? Con esta colega ya hace años, y uno de los motivos de consulta es que no puede evitar, o no podía evitar, cada tanto, ir a visitar a un travesti. En algún momento con mucho más frecuencia e intensidad ese impulso, inevitable. Bueno, en el curso del análisis algunas cosas sí se fueron como ordenando, en particular esta relación con una mujer que conoce, que le va bien, que, bueno, que están a punto de irse a vivir a Europa, pero resulta que el tipo vuelve ahora a visitar a la travesti. Entonces el analista se preguntaba, pero esto, ¿no? Que por un lado, este proceso, que por un lado va teniendo un discurrir relativo al sentido, se pone en correspondencia con esto otro que aparece como alterado, porque además esta persona, fíjense qué interesante lo que comentaba, ¿no? El momento de estar con la travesti, el momento, digamos, del clímax, era como, para esta persona era la experiencia, como si fuera la experiencia más, no sé, placentera o gozosa de su vida. Ese momento, que era breve y fugaz. Ahora, terminaba ese momento y se sentía muy mal. Imagínense ahí las cuestiones morales que se le venían a esta persona, que se le vienen, ¿no? Con respecto a esa experiencia. Fíjense qué paradójico, ¿no? Porque por un lado lo que aparece para este sujeto como una evidencia de que está vivo, y se plantea en esa situación como con un brillo insuperable, ahí descubre que está vivo, ¿no? Un momento después aparece como la razón de mayor mortificación en su vida. Bien. Entonces yo les decía, esto que constituye una excepción, algo que no entra en el encadenamiento de los sentidos, es sobre lo cual se sustenta nuestra vida también.
Sobre esa excepción se constituyen las reglas. Pero lo que Fukelman se pregunta en este pasaje del capítulo es ¿qué ocurre cuando no hay excepción porque todo es excepción? Ahí estamos en problemas. O sea, porque la excepción pasa a ser la regla. Y estamos en problemas porque si la excepción, en el sentido que lo hemos comentado, es un organizador único, lo que puede ocurrir es que sobrevenga la angustia. Y allí Fukelman comenta un recorte clínico, justamente uno de los dos recortes que yo quería compartir con ustedes hoy de este capítulo. Nos dice allí que hacía poco tiempo lo había consultado una mujer porque el marido la había dejado. El marido se quiso separar, se va y ella estaba muy angustiada. Esto puede pasar. Es más, pasa con mucha frecuencia, sobre todo del lado masculino, que de repente para la mujer dice, ¿qué le pasó a este tipo? Enloqueció. De un día para otro me viene con esta sorpresa y muchas veces la mujer se pregunta, ¿qué tengo que ver yo en eso? Y seguramente no tiene que ver, porque tiene que ver con los problemas de la masculinidad con la castración, con la angustia, con la relación con el padre. Entonces, cuando la mujer en ciertas ocasiones se pregunta, ¿yo qué tengo que ver en esto? Probablemente no tenga nada que ver. Pero esto es lo que ocasiona como una suerte eh, de asombro. Decir, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Veníamos bien y seguramente ustedes tendrán testimonio de esto. Bien, este era el caso. Esta mujer estaba angustiada porque el marido se separa. Y puede ocurrir que, ya sea para un hombre o para una mujer, esto es indistinto. Su pareja quizás representa a alguien que encarna fuertemente un organizador en la vida. ¿No? Puede ser un hombre o una mujer, pero que la pareja encarna un organizador y esa ruptura angustia más allá de alguna medida, si el otro se va, el organizador. Entonces, esta persona, la paciente de Fukelman, se pasaba los días llorando. Era algo terrible, era demasiado para ella, ¿no? No aguanto más, no puedo más, ya no sé qué hacer. Entonces, Fukelman ahí nos hace partícipes de sus pensamientos, los de él, mientras escucha a la paciente. Él trata, mientras la escucha, él trata de pensar qué estaba diciendo esta persona, de qué se trataba eso. Fíjense acá, es muy importante, esto es una cierta sutileza, porque nosotros estamos siempre corriendo el riesgo de dejarnos impregnar por las significaciones de lo que nos cuentan. Quedar atrapados e hipnotizados por el sentido, ¿no? Por la empatía, se podría decir, que para nosotros no es un buen camino, lo cual no quiere decir que no tengamos una repercusión de lo que escuchamos, por supuesto, pero después cada uno verá cómo se arregla con eso, pero el esfuerzo nuestro es tratar de sustraernos del campo del sentido para ir a la articulación de lo que se está diciendo. Por eso ahí Fukelman se está preguntando, ¿qué está diciendo esta persona? ¿De qué se trata? E incluso seguramente estará pensando, ¿qué se está satisfaciendo en lo que cuenta? Entonces de repente a Fukelman se le ocurre pensar que lo que estaba escuchando a él lo remitía al tema de la tortura. Claro, una persona que está torturada por lo que le ocurre.
Y deja entrever también que había argumentos para remitirse al tema de la tortura, pero no nos cuenta sobre esos argumentos. Entonces Fukelman le dice a la paciente, yo tengo un libro que se llama El castigo en la ciudad. Cierto, es más, ese libro lo tengo yo, lo heredé. La viuda de Fukelman me lo pasó ese libro, entre otros. Está por ahí. Hoy me olvidé de sacarlo de la biblioteca, pero está por ahí. El castigo en la ciudad. Le dice Fukelman, yo tengo un libro que se llama El castigo en la ciudad que describe los castigos a personas que no se portaban bien, al estilo de la Edad Media. Entonces la paciente lo mira y le dice al analista, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo le digo? Entonces Fukelman le responde que si a ella no se le ocurría nada, era simplemente algo que él había dicho y que resultaba inservible o que no venía al caso. La cuestión que en una sesión posterior, la paciente le relata a Fukelman un sueño que había tenido recientemente en el que apareció un personaje conocido que había sido torturador. Y a Fukelman esto le causa un poco de gracia porque le hace pensar que con el sueño lo que se produce es un encuadramiento histérico de la sesión, al estilo de esto que yo soñé confirma lo que usted dijo. ¿Por qué un encuadramiento histérico? Y porque desde la histeria de alguna manera se sostiene al amo, ¿no? Se sostiene al que sabe, al que porta algo que para la histeria tiene un poder. Por eso ustedes van a ver a las personalidades histéricas muy, ¿cómo decir?, con mucho interés por estar cerca del poder de algunos personajes. Sea el que fuere. Les cuento una anécdota así muy breve, muy graciosa. Yo estaba en Cartagena de India dando una conferencia con estudiantes en la universidad. 2 horas, 3 horas, bueno. Termino de dar la conferencia y viene una chica acá, se pone acá y dice, quiero que sea mi mentor. ¿Cómo? Quiero que sea mi mentor. Así, pero pareció un dibujito animado, ¿no? Así, ¡trum! Le puso que quiero que sea mi mentor. Bueno, yo entendí de qué se trataba. Yo dije, digo, mirá, no, la verdad que no sé qué significa mentor. Pero en todo caso, después hablamos con la profesora, a ver qué. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo la histeria funciona en algunas situaciones. Bueno, esto, ¿no? De alguna manera, esto confirma lo que usted dijo, es ubicar un supuesto saber en quien se ha ofrecido escuchar también. Es decir, acá está el supuesto saber. Entonces está la esperanza de un desciframiento. Pero sobre todo, lo que a Fukelman le interesa señalarnos acá es que a partir del momento en el que con un decir del que interviene, del que escucha, con un decir se logra tocar algo de lo imaginario de esa angustia, porque cuando a Fukelman se le ocurra tortura, está pensando en una escena imaginaria. Y cuando dice lo del libro, incluso dice una puesta en escena, porque esas torturas eran en la plaza pública. Cuando con un decir se logra tocar algo del imaginario de esa angustia, lo que ocurre es que esa angustia cede. Es una experiencia observable en el trabajo con niños y con niñas que se encuentran muy angustiados, ¿no? Él acá en el libro dice, bueno, si a uno... Y no, el monstruo, el monstruo, el monstruo. Y usted le dice, bueno, pero el monstruo viene, ¿entra por la ventana o entra por la puerta? Y entra por la ventana. Ay, ¿cómo va a abrir la ventana? Ahí ya estamos aportando como una cierta escena imaginaria donde seguramente corroboramos que la angustia empieza a ceder. Ya no es el monstruo como un paquete con el cual no se puede hacer nada.
Es un monstruo que está en una historia, que entra por la ventana, que tiene sus recursos, sus capacidades, sus poderes, lo que fuere. Como este grupo de estudio está abocado a la conceptualización de Fuckelman, aunque no aparezca en esta obra, vamos a tomar otro recorte de su práctica, que está aún inédito, pero les prometo que les voy a contar pronto sobre esto, que está inédito. Una vez consultan a Fuckelman por un niño que vivía en el interior del país, al que le habían diagnosticado una psicosis infantil. Como el tratamiento tenía que ser en capital, cosa que le creaba a la familia un trastorno terrible, quisieron hacer otra consulta previa, como una segunda opinión, antes de ver qué camino tomaban. Entonces, en esas circunstancias llegan a Fuckelman. No para que lo atienda el chico en un tratamiento, sino para pedir una segunda opinión. La cuestión es que le traen al niño a Fuckelman, que por unas entrevistas le traen al niño. Y cuando es un niño pequeñito, cuando llega al consultorio, el nenito lo mira a Fuckelman y le dice: hola señora. Entra al consultorio el nene y ni bien entra se tira al suelo. Y empieza a revolcarse. Y desde ahí empiezan a salir sonidos, ¿no? Revolcado. Claro, Fuckelman se queda mirándolo, preocupado, hasta que se le ocurre preguntarle al nene con quién estaba peleando. A lo que el nene responde: lucho con la bruja. Me trajeron acá para que vos me enseñes a pelear bien, le dice el nene. Entonces, el analista le dice: ¿pero qué hace la bruja? Y el chico contesta: me quiere llevar. Entonces Fuckelman le propone: ¿qué te parece si hacemos un dibujo tuyo? Y cuando viene, quizás se lleva el dibujo y no te lleva a vos. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque no le dice: no, las brujas no existen. No, da por cierto que la bruja existe, sin ninguna duda. En todo caso, vamos a hacer un dibujo con la imagen tuya para confundirle un poquito y por eso se lleva el dibujo y no te lleva a vos. Al nene le gusta la idea, hace un dibujo y después de un rato suena el timbre. La bruja. Demora unos segundos en abrir la puerta y el nene dice: no, no era la bruja, era mi mamá. ¿Le puedo dar el dibujo a mi mamá? A lo que el analista le responde: claro, si para eso lo hiciste. Y después se despide de Fuckelman diciéndole: chau, amigo. Bueno, Fuckelman aclara cuando comenta esto que cuando él le dice psicosis infantil, que a él la verdad que la calificación de psicosis infantil, psicosis adulta o geronte, a él no le decía nada. La idea es que en el momento en el que se puede restablecer otro espacio, eso que podía parecer como una suerte de fobia, entra en un orden de juego, en el juego de un niño, una niña, muy pequeños. ¿No? En el momento en que los significantes, ¿no?, que hacen a esa dificultad por la cual consultan los padres, en el momento que los significantes entran en juego, es decir, se reconoce que estaba jugando, ahí se constata que había estado jugando a un juego que no era reconocido como tal. Y esto sirve de pie para la pregunta que plantea la doctora de Gainza luego, en el libro,
respecto a cómo los paradigmas en las consultas por la infancia se habían ido modificando. Piensen que esto fue preguntado hace 12 años atrás, en el 2010. 12 años atrás. La doctora le dice, mire, los paradigmas se han ido modificando y aparecen en la clínica nuevas encrucijadas. Y ahí, en la respuesta de Fukelman, notamos una basculación, ¿no? Fíjense qué interesante, porque cuando le preguntamos sobre el estado de excepción, se remitió a la clínica. Ahora que la inquietud se refiere a la clínica, Fukelman se remite al sistema globalizado. Notan ahí un estilo. Y al pasar dice algo que debería llamarnos la atención, lo dice así como al paso, la verdad del sistema globalizado es el terrorismo. Esto tiene muchas derivaciones, porque sobre el sistema globalizado, esta indicación que hace Fukelman, ya Lacan la había anunciado a fines de la década del 60, cuando a fines de la década del 60, Lacan señala, cada vez hay más expulsión, más exclusión, más expoliación, más segregación, más racismo. Lo decía a fines de los 60. Y Fukelman lo que agrega es, curiosamente, se comienza a ver una idea de niños maltratados y abusados, desde el lugar donde están las transnacionales, las finanzas y las fuerzas armadas del sistema que maltrata a una porción importantísima del mundo. Sabemos a quién se estaba refiriendo. Cuando yo hablé sobre las Torres Gemelas, inmediatamente supieron a qué lugar me refería. Y acá Fukelman dice, qué llamativo, porque desde ese lugar empieza a transmitirse la idea de que hay cada vez más niños maltratados y abusados, justamente desde ese lugar donde están las transnacionales, las finanzas y las fuerzas armadas del sistema que maltrata una porción importantísima del mundo. Como si se tratara de algo que retorna, bajo la forma de niños maltratados y abusados, en el mismo lugar donde generan el maltrato a gran parte del mundo. Un sistema globalizado, que todos habitamos, en el que la declinación de los artefactos simbólicos cada vez impide más que alguien pueda dirigirse a. Le pasará a ustedes cuando tienen un problema con el teléfono. ¿Y a quién? Bueno, marque el número 1, marque el número 2, marque el 3, marque el 4, y en el 8 dice, lo atenderá quizás un operador. Desde lo más banal a lo más importante, efectivamente, si hace 12 años atrás Fukelman decía sobre la declinación de los artefactos simbólicos, ¿qué podremos decir ahora? Respecto a que no tenemos a quién dirigirnos, o cuesta. No tenemos los aparatos simbólicos que podrían permitir apelar a alguna instancia que tome en cuenta una demanda nuestra. Por lo tanto, en ese momento Fukelman, no estaban los dispositivos todavía, dice, muchas veces parece que la solución fuera ir a la televisión o a cualquiera de los medios masivos de comunicación. Y de hecho, fíjense que en esa época estaban en boga ciertos reality shows, donde iban las parejas a pelear entre las cámaras, ¿no? Por ejemplo, o a quejarse de algo. ¿Ante quién? Ante nadie en particular. Pues hablar a la televisión es hablar a nadie en particular.
pero al menos de esa forma no soy escuchado, pero hago visible que no soy escuchado. Y es más, yo les diría, lo que estamos nosotros constatando como esta intensidad en la aparición de la imagen de la gente en las redes, las imágenes, ¿no? Cada vez, ¿no?, aumentando la aparición de la imagen de la gente, yo creo que está en correspondencia con eso. No somos escuchados, pero al menos hagámonos visibles. Porque si no parece que estuviéramos a punto de desaparecer. Entonces yo creo que la gran invasión de imágenes a escala, ¿sabes?, infinita, en la cual estamos asistiendo, parece que fuera como un grito desesperado, porque en otro lugar estamos siendo invisibilizados. Y como estamos siendo invisibilizados en ese otro lugar, necesitamos aparecer en alguno. Y los dispositivos eso lo permiten ahora. En la época que le hicimos la entrevista a Fukelman, había ocurrido un sismo en Haití, hacía poquito, ¿no?, ya en el 2010, justamente. Y él decía que durante días la población estuvo sin agua, sin comida, ¿no?, la gente vagando por la calle y diciendo, nadie hace nada, ¿a quién me tengo que dirigir para que se den cuenta de que aquí hace falta algo y rápido? No tengo a quién dirigirme. Hay algo delirante en este sistema que habitamos, en el cual Fukelman también decía en ese momento, hemos contaminado, seguimos contaminados. Y el sistema de mayores ganancias sigue funcionando. Por ejemplo, me acuerdo, en el año 98, 99, yo estaba vinculado con alguien que estaba en estos sistemas de gestión ambiental. Y le había tocado ir a Luján de Cuyo, ahí donde están ustedes. ¿Por qué? Porque había habido un problema en los pozos donde el petróleo se estaba filtrando en las napas freáticas y estaba contaminando el agua. Bueno, Fukelman decía, hemos contaminado, seguimos contaminando y el sistema de mayores ganancias sigue funcionando. Y él decía que en el engranaje de las mayores ganancias, las personas que manejan eso no están cuerdas. Pues estos personajes contaminan en el mundo de los hijos de ustedes, el de sus nietos y bisnietos. Y estas personas siguen ubicados en un engranaje en esa máquina de hacer dinero. En ese sentido es algo delirante. Hay algo delirante ahí. Lo que nosotros tratamos de hacer en este pequeñísimo, microscópico campo, es que se pueda plantear en qué nos concierne ese delirio, para desengancharnos un poquito, porque estamos habitando ese delirio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y tratar de ver cómo nos desenganchamos un poquito. No es algo sencillo, porque ese delirio es el modo como vivimos y pensamos cotidianamente, y todos los prejuicios que tenemos y que no nos faltan, también están ubicados allí. Y en este sistema delirante, Fukelman decía allí, vuelvo a recordar, lo decía hace 12 años, en este sistema delirante no nos sorprende la falta de medios, de recursos, de los padres con relación a los hijos. Al estilo de, necesito que me digan qué es lo que tengo que hacer para que el nene venga a la mesa a cenar. Un desconcierto absoluto. Un desconcierto, fíjense esto, cómo se engancha
con el sistema delirante, ¿eh? Porque esta situación que puede ser cotidiana, doméstica, de la célula familiar, de la privacidad, de la intimidad familiar, fíjense, ese desconcierto parental ha sido plenamente aprovechado por las transnacionales farmacéuticas, instalando la medicación en la infancia, muy tempranamente, y en exceso, por el desconcierto parental. Esto fue aprovechado. Fíjense ahí cómo se conjuga lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre este sistema delirante y la situación más privada de la vida familiar. Ahora bien, con esto vamos a ir cerrando la página del capítulo Historicidad y Estructura. La tarea de leer aquello que nos marca, que es escuchar previamente para después leer, la tarea de leer aquello que nos marca implica que leemos y hablamos. Pero para hablar necesitamos por lo menos tener la esperanza de que algo de lo que decimos sea escuchado. Y acá piensen en las criaturas, no solamente en nosotros. Necesitamos la esperanza de que algo de lo que decimos sea escuchado. Si esto se cercena, ¿qué podemos hacer para leer? Y quizás si esto se cercena, ¿no? Se cercena la esperanza de que algo de lo que decimos sea escuchado, ¿qué podemos hacer? Y por ahí podemos poner unas bombas en el colegio. Y matar a algunas maestras y a algunos compañeros y compañeras. Aquí aparece la referencia a la película de Michael Moore, que volví a ver después de 20 años y sigue teniendo plena vigencia. Les pasé creo que el link de la película. Se la recomiendo, la pueden ir viendo así tipo serie. Yo la vi así, varios días, 20 minutos, media, la fui viendo por capítulos, porque estamos todos con poco tiempo, eso es cierto. Bueno, plena vigencia, ¿eh? Columbine, 20 de abril del 99, Colorado, Estados Unidos, los perpetradores, 2 estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinan a 2 estudiantes y a un profesor. Además lesionan a otras 24 personas y 3 más resultan heridas. Ahora, esto tiene para nosotros plena vigencia en este momento porque no dejamos de recordar al final de este comentario sobre Columbine la reciente tragedia en la escuela primaria Robb, en Texas, ocurrida en el 24 de mayo, donde un muchacho de 18 años entra al establecimiento primario con armas automáticas y asesinó a 19 criaturas, 15 nenas y 4 nenes de la primaria, y a 2 profesoras, a 2 maestras. O sea, fíjense qué vigencia, ¿no? Esto que comenta Fuckelman de que justamente como no se escucha lo que hay para decir, y al no escuchar no se lee ni se inscribe, el riesgo es de que de repente ciertos personajes más sensibles vayan transitando su vida entre marca y marca hasta que finalmente dejan una marca trágica en la cual están involucradas ellos mismos y los demás. Pero bueno, como se trata justamente de 3 adolescentes, el caso de Columbine y este último atentado, un muchacho de 18 años, el año que viene, si ustedes siguen la propuesta, en el capítulo 5 vamos a hablar sobre la adolescencia. Entonces ahí vamos a hablar sobre la relación de las marcas y la adolescencia. Pero por ahora, si les parece bien, podemos dejar aquí. Cerramos la puerta del capítulo 2, por supuesto que si hay preguntas, inquietudes, hoy o más adelante volvemos sobre ellas,
para arrancar en julio con el capítulo de Edipo. Hacemos un break, 5 o 10 minutos, así después retornamos y creo que no hay hoy agendado una viñeta, me parece, entonces nos entregamos a la conversación posteriormente al break, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, voy a hacer lo siguiente, paro la grabación acá. Siguiendo la sugerencia de Marcela, cuando comenzamos a hablar, pongo a grabar y eventualmente, si surge alguna ocurrencia clínica, yo después lo edito y lo extraigo de la grabación, ¿sí? Para que no haya ningún problema con la confidencialidad de los casos, ¿sí? Pero por ahora paro, sí, después retomamos.